Entonces, estás más o menos, estoy intuyendo o estás insinuando que hay ciertos rangos donde es seguro. Sí, sí, efectivamente. Pero eso rompe un poco con lo que todos hemos entendido Sí, de ese tipo de sustancias. O sea, sí, ¿cómo que es seguro? sí. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, y hoy vamos a romper un poco con la dinámica del programa, porque normalmente nos enfocamos en la vida de la persona. No obstante, hoy tengo la oportunidad de estar con una persona que no le importa comunicar algo que para muchas otras es algo polémico, y no es otro que Alfredo, conocido también como Héroe Fitness, y también para otros muchos, Villano Fitness. Un placer, tío, por acceder a estar por aquí, que sé que eres una persona que no accedes a muchas Es entrevistas. verdad, un placer es mío. Bueno, tío, para el que ahora mismo no te vea, le invito a que vaya al canal de YouTube para que se dé cuenta de que eres una persona gigante. O sea, tú no te consideras gigante porque al final te estás sesgado por gente como Dwayne Johnson, Hmm. o hoy te diría que Shaquille O'Neal. Pero me gustaría que un poco te presentaras para las personas que no te conocieran y un poco que dijeras cuánto pesas, cuánto mides, porque aunque no eres culturista de competición, Ujú. eres un tío que podría estar perfectamente en competición en culturismo. Bueno, sí, quizá por dimensiones sí. Pues bueno, yo como has dicho, soy Alfredo, también conocido en redes como Héroe Fitness o Villano Fitness, según por qué perfil me conozcan. Básicamente a lo que me dedico dentro de las redes es a divulgación e información sobre el tema del fitness, entrenamiento, etcétera. Esa sería más la parte de Héroe Fitness. Y la parte de Villano Fitness estaría más orientada al tema del dopaje, del uso de farmacología en el deporte, etcétera. Y es por eso por lo que quizás se me conoce más, al menos últimamente, que es un contenido más polémico y que le gusta más a la gente, o que le interesa más a la gente. Entonces, básicamente, esa sería mi presentación. Respecto a peso, etcétera, pues mido como entre 1,75 y 1,80. Podríamos redondeamos a 1,80 y luego redondeamos a 2 metros si hace falta. Y peso, pues unos 113, 114 más o menos, ahora mismo. Joder, definido. Más o menos definido, sí. Que eso también es importante a No, tener en no en cuenta. punto de culturista de competición, pero bueno, más o menos sí. Mira, tío, te quiero decir, como te lo he dicho antes de cámaras y de micros, que yo personalmente te he traído este episodio porque como que veo una injusticia en cómo está el trato a las personas que utilizan fármacos, sustancias para mejorar el rendimiento. Y hace relativamente poco, em, pues me metí en un perfil de caza, porque bueno, también creo que la caza también se ha juzgado, les han dado mucha caña, y a mí personalmente pues me encanta meterme en fregados, Sí. me encanta meterme en cositas que la gente normaliza, la gente da su opinión y tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Mm. Y cuando fue el tema de la caza, pues la verdad que lo viví en primera persona y pude tener una opinión y un criterio propio. Evidentemente, no me voy a poner ahora a usar sustancias porque creo que sería un poco arriesgado teniendo en cuenta que no tengo ni idea de cómo funciona todo Ujú. eso. Lo único que creo que tengo la oportunidad de estar una persona que está familiarizada y que de hecho se encarga de divulgar sobre esto, sobre fármacos, sobre sustancias y es conocido por ello y además ya no solo por la divulgación, sino por el uso y el consumo, Ujú. explotar y exprimirte un poquito Mm. para romper un poquito con muchos mitos y con muchas ideas que aunque anteriormente en el programa pues hemos tenido al doctor en química David Olid, que estaba más metido en el mundo de la competición y nos hablaba pues principalmente pues del uso y de cómo por ejemplo no tenemos en España mucha idea de un poco del respaldo científico que tienen muchas de estas sustancias que están demonizadas. Mm. Pues me encantaría pues acompañar un poquito con tu experiencia y con tu visión para dar de conocer a esto. Así que, dicho esto un poquito como presentación, me gustaría que me dieras un poco la visión de por qué crees que están tan mal vistas con respecto a lo que tú ves que son en realidad.
Bueno, pues como dices, como vamos, es exactamente igual que el caso de la caza, que es que según si estás fuera o dentro del mundillo lo ves de una manera y probablemente lo que ocurre es que la mayoría de la gente está fuera de este mundo y no ha tenido nunca la intención o el interés de saber más y profundizar más, ¿no? Entonces, es una cuestión que es, pues que quizá por algo cultural, porque siempre se ha asociado el mundo del gimnasio, quizá del uso de ciertas sustancias a personas con pues con un nivel cultural bajo, pues personas conflictivas, pues lo típico, ¿no? El típico, todo el mundo tenemos en la cabeza el estereotipo de ciclado de gimnasio, ¿no? Ujú. Entonces, todo este tipo de cuestiones mm, a la población que es ajena a esto, pues eso, le hace construirse una imagen que quizá no es realista o quizá en algunos casos sí que lo es, pero obviamente es una generalización que me parece errónea. Entonces, ahora veremos cómo, pues bueno, se puede combinar esto. Y veremos que incluso hay perfiles de gente que la población no se imaginaría que también hace uso de estas sustancias y que todo el mundo, digamos, que aplaude o que ni siquiera se para a pensar. Y de hecho, el uso de este tipo de sustancias para mejorar la composición corporal, la estética, el rendimiento, pues por su propia naturaleza están en un montón de estratos de la sociedad, en un montón de sectores, como puede ser el tema del espectáculo, como puede ser el tema del deporte profesional, no solamente en los gimnasios, sino el tema de deportistas de cualquier disciplina, en fin, un montón de gente, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es un prejuicio basado en el desconocimiento. Es que precisamente lo que estás comentando es algo que yo he visto desde hace mucho tiempo. O sea, yo, de hecho, en la Felicidad es el problema, escribí sobre ello Mm, y escribí cómo, por ejemplo, se aplaude con facilidad a gente como Arnold Schwarzenegger, a Stallone, a Van Damme, a Dwayne Johnson, La Roca, ujú, a muchas personas, evidentemente, que destacan por el uso de fármacos y de sustancias, pero se critica al ciclado de Jim. ujú. Y bueno, más allá de todo esto, me ha encantado un punto que pensaba sacar más adelante, y que es el de gente que no parece que utiliza sustancias, Sí. como por ejemplo pueden ser opositores, Ujú, gente que compite pues en carreras populares, ujú. gente que incluso, pues como tú has dicho, del mundo del espectáculo que va a salir en una peli Sí. y simplemente pues lo que quieren es una pérdida de grasa, un punto y demás, que también están usando sustancias y que realmente pues lo tienen muy calladito Ujú. porque como está tan mal visto y demás, pues queda mejor así, ¿no? Y encima el mérito, pues para mí. Claro. La cuestión es que también la población del gimnasio o la población culturista es un sector diana muy fácil, porque claro, es obvio que los utilizan y es súper sencillo de identificar. Tú ves a una persona que tiene un físico muy desarrollado y te das cuenta de que eso natural no es, ¿no? Entonces es muy fácil. Y aparte, no sé si decirlo envidia, porque es muy fácil decir que la gente critica a los demás por envidia, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando una persona, por ejemplo, ¿no? El típico comentario de mira ese ciclado, la gente está en la playa, por ejemplo, y aparece una persona muy en forma que lógicamente pues hará uso de fármacos o no, quizá, pero que tiene un físico que llama la atención y lo fácil es tirar ese trabajo por tierra, decir, pues será un ciclado, será un cani, no una persona sin ninguna formación, sin ningún tipo de capacidad intelectual. Entonces, bueno, pues eso, todo es lo que decía, los prejuicios, ¿no? Y el tema del uso de sustancias en otras disciplinas y obviamente, claro, por ejemplo, en el tema de los actores, preparación para un papel, obviamente son herramientas, ¿no? Son herramientas que, por ejemplo, un actor, igual que puede tener, o se pueden usar, por ejemplo, efectos especiales, etcétera, pues la mayoría de actores no se dedican durante todo el año a mantenerse en forma y obviamente no les compensa ni siquiera el tema de llevar un régimen de ejercicio y nutrición durante todo el año para un papel en concreto que van a hacer una vez en la vida. Entonces, lógicamente, tiene mucho sentido que estas personas hagan uso de unas herramientas para un momento concreto, igual que hacen uso de cualquier otro tipo de herramientas que tienen a su disposición, como decía, efectos secundarios, maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, como no es tan evidente y como no van a sacar un físico que llama la atención y como son un sector de la población que está muy bien visto, que son pues considerados ídolos, etcétera, pues nadie dice nada y nadie sospecha nada. Pero bueno, es una cosa que está ahí y que es súper obvio para el que tiene conocimiento sobre este mundillo, ¿no? Y claro, esto al final, pues lo ven personas como tú, que al final tienen pues un poco la perspectiva y la visión, pues imagínate, como el que es peluquero, que es Mm, capaz de saber qué corte le han hecho a alguien, mm, aunque una persona que no sea peluquero, pues no es capaz de identificarlo, ¿no? No sabe qué le han hecho, ni qué estilo, ni demás. Lo sí. mismo que es que el cocinero sabe si lo han guisado, lo han freído, lo han hecho al vapor o lo que Mm, sea, ¿no? sí. Pues tú supongo que también identificas a una persona, ¿sabes? En función de
lo que ha podido consumir, si pues tiene ciertas marcas, si tiene ciertas... Que no significa que eso sea un criterio 100% cierto o Eso 100% es. fiable, mejor dicho, pero sí que pues un poco el tiempo pues da esa experiencia y queda en todos los sectores. Y lo que te quería decir es que están muy demonizados los fármacos, que por otro lado es entendible, ¿no? Porque al final todo el mundo conoce los efectos secundarios tan famosos, que luego Mm. te preguntaré un poquito también Sí, si sí, sí. todo eso es como se dice y demás. Pero lo que te quiero preguntar es que al final, ¿no pasa que otros fármacos Mm. que a lo mejor no están enfocados al rendimiento, pero que son de farmacia igualmente, Sí, 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 sí. son nocivos Mm. y tienen efectos secundarios y son pues malos para la población según su uso, Mm. y que igual que otros fármacos no se pueden combinar con alcohol, deben combinarse con una buena nutrición, deben combinarse pues, con ciertos hábitos, con descanso y demás, y la gente lo entiende, Mm. pero cuando los efectos secundarios son por fármacos que se utilizan, por ejemplo, para mejorar el rendimiento Mm. o para las ganancias de masa muscular, que encima vamos a ir un poquito a poner contexto, Sí, eh, que yo sepa o que yo recuerde, los fármacos o los anabolizantes se crearon para que personas que tenían accidentes graves o personas eso que es. perdían pues, masa muscular, que perdían fuerza, que perdían Ujú. una parálisis por un dolor medular o por un problema Sí. de espalda, pues recuperasen esa forma física Ujú. y que se buscaron precisamente por salud. O sea, Sí. cuéntanos un poquito la historia de todo esto. Sí, fíjate, vamos a empezar por lo que has comentado de los efectos secundarios, porque es verdad, y hay dos sustancias que... Hay una sustancia del grupo de los fármacos que es de la misma familia que los esteroides, que son los anticonceptivos femeninos, que son una cosa que está totalmente normalizada, pero que tiene efectos secundarios, que tienen los mismos efectos secundarios a nivel de la producción endógena de hormonas de esas mujeres, ¿no? Igual que en los hombres hay problemas luego después del consumo de esteroides, con las mujeres ocurre exactamente igual con el tema de la píldora, que son hormonas sexuales femeninas que de hecho en cantidades grandes también tendrían efectos, por ejemplo, anabólicos, etcétera, de mejorar el rendimiento. Y es algo que está totalmente normalizado y a una chica de 16 años o de 18 años, el ginecólogo o el médico de cabecera se lo prescribe automáticamente sin hacerle más preguntas en cuanto la chica vaya con algún problema de dolor menstrual o de irregularidades en el ciclo o simplemente que no quiera quedarse embarazada, ¿no? Entonces, hay una serie de sustancias de la misma familia que se usan con total descontrol y que se prescriben con total descontrol, sin ningún seguimiento, y que aquí no ocurre nada. Y, por ejemplo, otro grupo de sustancias que no son medicamentos, pero que tienen efectos secundarios y que todo el mundo tiene bien vistos, son, por ejemplo, el tabaco y el alcohol. El tabaco, afortunadamente, cada vez menos. Yo creo que cada vez la gente se da cuenta de que tiene muchos prejuicios y básicamente ningún beneficio, pero el consumo recreativo de alcohol es algo que está súper extendido y aquí nadie dice nada. Entonces, una persona, por ejemplo, en mi caso en particular, yo he sido siempre deportista, nunca he consumido ningún tipo de sustancia, jamás, ni siquiera alcohol, o sea, nunca, yo no tuve la fase de la juventud del tema de botellones, etcétera. Sin embargo, a mí la gente muchas veces me ha llamado, pues, junkie, drogadicto, ¿no? Por el tema del consumo de sustancias para mejorar el rendimiento. Entonces, la gente, simplemente por ese concepto que tienen de que usar sustancias para mejorar el rendimiento es trampa, cuando las trampas son algo contextual, depende de en qué situación sea. Es decir, yo estoy cometiendo una trampa si estoy compitiendo contra otros que no pueden usar sustancias, pero si yo estoy usando sustancias porque yo tengo un objetivo estético o físico y no compito con nadie y no estoy rompiendo ninguna regla, por definición no puedo estar cometiendo una trampa. Entonces, la gente ve muy mal el consumo de ciertas sustancias porque pueden ser trampa y, sin embargo, el consumo de otras sustancias que causan efectos nocivos para la salud, como es el alcohol cuando sales de fiesta, está perfectamente visto y nadie dice nadie se le ocurriría decir a una persona eres un junkie o eres pues cualquier otra cosa pues negativa, ¿no? Entonces, son una serie de contradicciones en la sociedad, probablemente basados en la falta de reflexión sobre el tema. Me ha gustado un punto que has dicho porque lo has enfocado desde cómo precisamente se juzga a las personas cuando realmente tú no estás compitiendo. O sea, tú no Ujú, estás diciendo voy a tomar fármacos para competir. O sea, ujú, yo tomo fármacos porque, de hecho, justo escuché una entrevista que hizo Jordi Wild que decías, yo no he competido en culturismo y no sé si competiré ni demás ujú. porque yo quiero... O sea, lo mío es que soy vigoréxico. O Mm. sea, Eso es, claro, claro. Un objetivo concreto, igual que una persona, igual que una mujer puede tener una operación de cirugía estética para arreglarse el pecho, para arreglarse los labios o lo que sea. Entonces,
si una persona tiene unos objetivos a nivel personal y hace un uso de unas sustancias o de un uso de una cirugía, que tiene también un montón de riesgos, es decir, someterse a una cirugía general para una operación de aumento de pecho tiene un montón de riesgos para la salud. Pues los mismos o de naturaleza diferente, pero un riesgo parecido puede ser el uso de sustancias para mejorar tu estética corporal, porque simplemente ese es tu objetivo. Pero tú no estás haciendo daño a nadie, ni estás pues eso, haciendo trampas, ni nada así, ¿no? Luego a lo mejor alguno puede decir, no, está haciendo trampa porque va a estar más fuerte y cuando vaya a la playa va a ligar más que yo, ¿no? Pero eso ya sería una cuestión pues, totalmente ridícula, ¿no? Sí, la verdad que sería gracioso, ¿no? Un poco considerar una ventaja competitiva, ¿no? Claro, bueno, sí, a ver, al fin y al cabo la vida es una guerra y una competición, ¿no? Pero, claro, pues de ahí a llamarlo trampa, pues bueno. También es que creo que el hecho de que las sustancias no sean legales, Ujú. en muchos casos, es lo que la gente lo ve como algo tan negativo. Lo único que esto es para mí un poco dicotómico, porque, que mal no recuerde, ciertas sustancias antes eran legales, luego no eran legales, luego volvieron a ser legales. Claro, y además pueden ser legales, ilegales en un sitio sin prescripción. Por ejemplo, en España no puedes ir a una farmacia y comprar anabolizantes, pero si vas a México sí es legal. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a basar nuestros criterios éticos o morales en la legalidad. Entonces, si yo me voy a México, ya automáticamente ciclarme o usar sustancias para mejorar mi estética ya está bien porque es algo legal y lo puedo comprar en la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, es un argumento, ese sí que es un argumento un poco cojo. Claro, es que es algo curioso un poco porque pasarías de ser un delincuente en España a ser una persona fuerte en México. O sea, Sí, entonces, sí, de todos modos hay que aclarar una cosa con esto, y es que en España el consumo no está penado. Entonces, tú si te los compras y los venden en la farmacia, hay farmacias en las que, pues bueno, pues por falta de rigor del farmacéutico o lo que sea, te los pueden vender, ¿no? Entonces, como con otras drogas, la responsabilidad nunca recae en el consumidor. En España, consumir anabolizantes no es un delito. Sería importarlos, sería venderlos, pero el hecho de consumirlos en sí no es un delito. Mm. y algo que me gustaría que contaras, porque al final la gente ve esto, ¿no? Ve el Mm. tema de los anabolizantes y lo asocia únicamente pues, a gente fuerte, gente que toma, pues imagínate, batidos y Sí. todo el rollo, cuando se están olvidando de que realmente es una industria que mueve millones y millones de euros en todo el mundo Mm. y quiero decir que hay unos intereses realmente grandes en que esto se sigan produciendo y se sigan consumiendo, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito cómo se mueve esto a nivel económico Mm. en el mundo. Bueno, a lo que es a nivel económico, no sé en qué posición estará dentro del tema de las industrias, ¿no? Pues igual cuando se habla de otras industrias, digamos, B, tipo pues, drogas, prostitución, etcétera, no sé en qué lugar se ubica, pero es verdad que muchos traficantes, en el sentido tradicional de la palabra, se han movido hacia estos fármacos porque las penas son menores, las penas de cárcel por tráfico, etcétera, y los beneficios son muy grandes, ¿no? Y además, pues, habitualmente tratas con personas menos peligrosas que en una plantación de opio o una plantación de cocaína, etcétera, ¿no? Y Sí, encima es un negocio un poco menos. Sí, y encima es un negocio recurrente. sí, claro, claro. Aparte, o sea, entonces, habitualmente hay varias vías de negocio, ¿no? Pues, medicamentos sacados de farmacias que luego otros distribuyen, o bueno, hay laboratorios clandestinos, en fin, hay una serie de diferentes vías o formas de hacerlo, ¿no? Mm. Me gustaría que contaras, tío, porque jope, es que realmente me salen tantas posibilidades hablando de esto, ¿no? Porque está el tema de la legalidad, el tema Mm. del uso. Pero volviendo a otro tema que has sacado, es que esto lo utilizan no solo los que van al gimnasio, ¿no? Mm. Hemos dicho antes, en oposiciones, hemos dicho antes, gente que compite en carreras populares. Sí. La liga de fútbol, tenemos el caso, por ejemplo, de Leo Messi, Mm. que ha estado utilizando, por ejemplo, sustancias para mejorar el rendimiento, como es la hormona de crecimiento, que es algo Sí. que se ha normalizado mucho, Mm. pero que eso le está dando una ventaja competitiva cuando realmente que era 2 centímetros más bajo que otros naturales. Sí, en concreto el caso de Messi es un poco complicado porque, bueno, cuando era joven se le prescribió, de forma justificada o no, pues nunca sabremos si realmente había un interés detrás, ¿no? Tienes una persona que es un freak del fútbol y a su vez tú, pues bueno, con la excusa de la edad a lo mejor quieres potenciar un poco su físico, ¿no? Pero bueno, sí, el resto de casos, pues bueno, ya son. El caso de Messi, pues bueno, como decía, es un poco difícil de juzgar, ¿no? No vamos a decir que directamente lo doparon para mejorar su rendimiento, pero bueno,
Claro, porque, a ver, vamos a hablar un poquito concretamente de fármacos, porque estamos hablando muy general, Hmm. y ahora que estamos hablando, pues, hormona del crecimiento, testosterona y demás, eh, se sabe que evidentemente las sustancias pues te hacen ganar masa muscular. Se sabe que otras sustancias te hacen ganar fuerza. Se Hmm. sabe que otras te van a hacer eh, perder grasa. Hmm. Entonces, esto suena un poco panacea. Luego ya te preguntaré por efectos secundarios y Sí, todo el claro. rollo. Hmm. Pero primero que a mí me suena todo fantástico y digo, wow, pues qué lástima que todo esto sea ilegal y todo el rollo, Hmm. porque al final suena todo muy bien, ¿no? También quiero hacer un disclaimer en letras mayúsculas y fosforitas Hmm. que no estamos incitando a nadie a consumir sustancias, simplemente estamos tratando, yo al menos, de buscar información en algo que desconozco, ¿vale? Hmm. Así que disclaimer por aquí, no estamos diciendo que queremos que nadie Por supuesto, en utilice absoluto. sustancias. Te quiero preguntar, tío, porque ¿cuáles son los beneficios de tomar sustancias? Por ejemplo, aparte de estos tan famosos. Sí, veamos. Como decías, hay muchos grupos de sustancias y cada grupo, digamos que afecta de una forma al individuo, afecta a un sistema dentro del individuo y por tanto produce unas mejoras de rendimiento diferentes, ¿no? Entonces, tenemos la mítica familia de los esteroides, que es lo que todo el mundo considera el dopaje común, ¿no? Que son hormonas que aumentan el anabolismo en el cuerpo, por tanto, aumentan la cantidad de masa muscular, la recuperación, aumentan la fuerza, todo eso, digamos que va ligado, ¿no? Todo un aumento de masa muscular, pues va a producir un aumento de rendimiento general, fuerza, potencia, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos otras hormonas que, por ejemplo, pueden facilitar la recuperación, pero quizá no tanto provocar un aumento drástico de la masa muscular, pero sí recuperación de tejidos, recuperación de lesiones, como por ejemplo sería la hormona de crecimiento. Entonces, según el deporte, según el momento de la temporada, según el objetivo que se persiga, se va a hacer un uso de unas sustancias y en unos momentos concretos. Luego hay otras sustancias, por ejemplo, que pueden mejorar la capacidad aeróbica, que es muy interesante, pues el tema del ciclismo, deportes de equipo. Luego, dentro del ciclismo, por ejemplo, no siempre el dopaje está ligado a una sustancia. Es decir, tú puedes, como ciclista, sacarte sangre fuera de temporada y después, cuando estás en temporada, inyectarte esa sangre extra. Entonces lo que consigues es un mayor volumen sanguíneo y por tanto tienes una mayor capacidad de transporte de oxígeno. Si tú tienes más sangre, tienes más células rojas, más leucocitos, hematocrito, etcétera, células rojas de la sangre, que son las que se encargan del transporte de oxígeno. Entonces vas a tener más rendimiento aeróbico. Entonces, no siempre el dopaje está ligado a un grupo de sustancias en concreto, sino que también puede estar ligado a una serie de prácticas. En este caso, por ejemplo, una transfusión de sangre que te quitas en un momento en el que no estás compitiendo y no la necesitas, la conservas y luego te introduces cuando estás en una fase competitiva y no darías un positivo por nada, ¿no? Luego, si tienes un exceso de células rojas, etcétera, pues a lo mejor en un control te lo pueden detectar, pero si siempre juegas, digamos, al límite de lo que es fisiológicamente posible o natural, pues nunca vas a dar positivo, aunque realmente estás haciendo uso de unas prácticas, pues, digamos que mejoran el rendimiento de forma artificial, ¿no? Y eso precisamente de no de pasar los controles, que decir, Mm. es algo que tenemos el famoso caso de Lance Armstrong Sí. y de cómo, por ejemplo, consiguió 7 Tours de Francia Mm. y hasta que no pasó por el programa de Oprah y confesó un poco pues haber utilizado sustancias, aunque había pasado todos los controles habidos y por haber, Sí. pues no le pillaron, ¿no? Mm. Y lo que me gustaría que contaras también, aparte de cómo se pueden pasar controles Sí. y todo el rollo, es qué te parece, porque a mí me parece ridículo, que se aplauda tanto durante tantos años, 7 años, a una Mm. persona que ha conseguido logros superhumanos y demás, y que luego se le demonice tanto. Sí. Quiero decir, ¿no es un poco contradictorio? Sí, ahora después hablaré del tema del mérito, etcétera, con esto de Armstrong, pero primero para el tema del pasar los controles, veamos, como es algo que depende del hombre, es decir, una persona te va a hacer un test, una persona va a gestionar, todo está gestionado por humanos, no hace falta que entremos ya en el tema de manipular pruebas o manipular marcadores biológicos para no dar un positivo, sino que simplemente por ser un sistema basado en humanos, que un humano te tiene que ir a hacer la prueba, un humano tiene que mandar la prueba al laboratorio, ya es un sistema muy fácil de corromper si hay dinero de por medio. Entonces, tú puedes tener un caso de una persona que, si van a hacer una analítica a un deportista muy famoso que no interesa que dé positivo, como sería la figura de un Lance Armstrong, o en el fútbol, por ejemplo, no digo que se haya dopado, pero una figura como Cristiano Ronaldo, si una figura como Cristiano Ronaldo da positivo en el fútbol,
las repercusiones económicas de esto serían increíbles. A nadie le interesa que Cristiano Ronaldo dé positivo. Entonces, independientemente de que dé o no, si tenemos tantos intereses económicos detrás y tenemos un sistema que depende de seres humanos y de su conciencia y de su capacidad de no ser, digamos, manipulados o comprados económicamente, pues entonces, si de por sí quizá podemos pagar a alguien para que manipule las pruebas, o nos pueden avisar antes de tiempo para que el deportista se prepare, o avisarnos antes de tiempo para que el deportista tenga tiempo de preparar a otra persona que manipule las pruebas. En fin, hay un montón de cuestiones. Y luego, una vez que asumimos que se están llevando a cabo todos los protocolos de prueba antidopaje sin ninguna manipulación, es decir, que viene una persona en un momento aleatorio de la temporada, te hace una prueba, te mira cómo meas en el bote y te saca sangre él personalmente. Una vez que estamos ahí, ese deportista puede haber manipulado, digamos, los tiempos de detección de las sustancias y en ese momento no dar positivo, porque pueden haberle avisado, o puede haber hecho un uso más sofisticado del tema del dopaje y con sustancias, por ejemplo, que solamente duran unas horas en el cuerpo. Entonces, tú tienes un margen de unas horas para hacerte el test. Si tú tienes un margen de unas horas para hacerte el test y puedes controlar o coordinar con el timing de la sustancia, pues a lo mejor cuando meas en la bolsita o donde sea, ya esa sustancia no va a dar positivo. Después tenemos, en casos más sofisticados de países que tienen programas de dopaje más sofisticados subvencionados por el Estado, como pueden ser China o como era Rusia, puedes tener sustancias que todavía la WADA, la Asociación Mundial Antidopaje, no puede detectar. Tiene test que todavía no detectan ni esa sustancia ni los metabolitos, que son las sustancias que se producen al asimilar esa sustancia en el cuerpo. Entonces hay un montón de posibilidades. Está la manipulación directamente de las personas que están ocupadas de eso. Está el control del tiempo de detección de las sustancias para poder manipularlo y que, aunque te hagan un control, si tienes alguna hora de margen, poder dar negativo. Y, por ejemplo, incluso en países más sofisticados con más recursos, siempre de usar sustancias que todavía no se pueden detectar. Que es un poco lo que sucede cuando pasan 4 o 8 años de unos Juegos Olímpicos. Exacto. Y llega una persona y dice, no, esta ya no es oro, Exacto. está descalificada. Esto ocurrió con la halterofilia y ha sido una carnicería tremenda, porque los de 2008 y 2012 se han ido haciendo retest de esas muestras, y unos años después hemos encontrado con que a lo mejor los 5 primeros han dado en todos positivo. Entonces ha habido unos casos brutales de dopaje y además es curioso porque han dado positivo por sustancias que son muy poco sofisticadas. Por esteroides, por ejemplo, que son muy rudimentarios, muy antiguos, pero que usaban ciertos métodos para camuflar esas pruebas o que manipulaban los tiempos de detección, y entonces hoy en día podemos detectar algunos metabolitos que a lo mejor duran ya meses dentro del cuerpo y antes no se podía. Entonces tú usas a lo mejor una sustancia hace 8 meses y con las pruebas de hoy no lo detectas, pero a lo mejor dentro de 5 años hemos descubierto otro metabolito de esa sustancia que dura 15 meses, y entonces ya con esa tecnología volvemos al pasado, volvemos a repetir las pruebas de dopaje en esas muestras extraídas en el año 2021, por ejemplo, y ahí sí queda positivo. Entonces, pues sí, en la halterofilia, por ejemplo, ha sido una caza brutal. Pues mira, tío, ahora se ha abierto una ventana que quiero atravesar. Y es que has dicho, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto e incluso el quinto Sí. han podido dar positivo. Y tío, mira, yo soy súper fan de la NBA. A mí me flipa la NBA, la NBA, me encanta el deporte americano. Y pues soy fan de gente como LeBron James. Que bueno, evidentemente LeBron James tiene cerca de 40 años Sí. y es un tío que te machaca de espaldas casi desde... Bueno, Sí, que lleva 15 años manteniendo o incluso aumentando su nivel. exactamente, ¿no? Y que estamos viendo cómo gente se recupera de lesiones, digamos, con procesos que realmente serían mágicos, y evidentemente la gente normal no nos recuperamos tan rápido, ¿no? Sí. Yo a nivel personal llevo 2 años para recuperar mi nivel y entrenamiento tras entrenamiento y me machaco bastante, ¿no? Y ves cómo esta gente tiene una lesión gravísima y en Sí. 6 meses sacan mejores marcas. Yo soy un pro de espectáculo y considero, no tiene más sentido, ya que están pillando al primero, al segundo, al tercero, que sean obligatorio competir dopados para que no haya gente que está compitiendo en mejores circunstancias que otros, sino que, ¿quieres competir? Vale, pues vas a pasar como la NBA. Que sepas que van todos dopados.
y hacer otra liga, como por ejemplo hace la gente que hace culturismo natural, Ujú. decir, no, no, mira, yo hago esto por salud, yo hago esto, ya no es por rendimiento, ya Sí. no es porque hay gente que además que no distingue salud de rendimiento, Ujú. y el deporte de competición no es de salud, Mm. porque te estás jugando pues tu físico. Efectivamente. Entonces, ¿no sería mucho más de sentido común que este tipo de sustancias estuviesen reguladas y que las personas las consumieran abiertamente para evitar que unos sean tramposos y otros pues se estén quedando de tontos? Sí, yo opino como tú. Yo opino que el deporte es espectáculo y que, lógicamente, quieras o no, al final estás empujando a la gente a que haga uso, en este caso, ilegítimo de sustancias. Porque tú, por un lado, le estás exigiendo a los deportistas que cada año hagan burradas más grandes. Y por otro lado, los persigues y los acosas con controles antidopaje. Entonces, creas un escenario de que digamos que favorece a unos y es contrario para otros, porque, por ejemplo, un país con muchos medios, un deportista con muchos medios, va a tener mucha capacidad de pues, utilizar unas sustancias en fin. Y los países pobres que tienen menos recursos y que no tienen un programa de dopaje hecho a medida para sus deportistas, pues, lógicamente están bueno, están en un escenario peor, ¿no? Comparativamente peor, y no pueden competir en igualdad de condiciones. Entonces, si deberíamos permitir el dopaje, abre un debate muy, muy profundo, porque claro, sería acabar, digamos, con toda la ética del deporte que hemos tenido hasta ahora, Toda la ¿no? ética que se supone que tiene el deporte, Claro. porque estamos viendo que realmente eso no existe. Ujú. Porque, y ya ahora no voy a dar nombres, Sí. pero todos conocemos casos de deportistas Mm. que se pasan un año fuera de competición, Sí. curiosamente cuando tienen una lesión, Mm. cuando sabemos que y luego vuelven excelentemente. Y Sí. son deportistas que no voy a dar nombres, de los cuales yo soy muy fan, Mm. del mundo del tenis, del mundo de, pues, de lo que sea, y, y tienen lesiones graves y luego vuelven. Y vuelven muy bien. Mm. Entonces, yo quiero que esos deportistas sigan compitiendo y sigan compitiendo al mejor nivel. Y quiero, sobre todo, que no se les acose, porque al final lo que estamos es para que disfrutar un poco de las habilidades. Y a todos nos gusta cuando vemos a Usain Bolt que baja de los 9,50 y pico. Sí. A todos nos encanta Claro. ver esas cosas, Mm. ¿no? Y sobre todo, algo que me gustaría conocer tu opinión, que es algo que le he dado un montón de vueltas, es, ¿no tendría más sentido que si esto estuviese regulado y un poco legalizado, se avanzaría más rápido en su investigación Mm. para que llegase a gente que realmente lo necesita? Porque esto al final nació Mm. para ayudar a gente que tenía problemas serios de salud. Sí, sí. A ver, lo que comentas lo que te decía es que es un debate quizá moralmente muy complejo porque, claro, después de toda una vida en la cual el deporte se ha protegido del dopaje, que de forma oficial, institucional, estatal, la gente dijera, o se dijera, los gobiernos dijeran, vale, vamos a permitir el dopaje en el deporte. Entonces, creo que sería un debate que es muy, muy profundo, ¿no? En plan de meses de reuniones, etcétera. Y claro, en cierto modo también esos organismos están ahí para proteger la salud del atleta. Entonces, creo que quizás sí podría liberalizarse un poco el tema del dopaje, pero creo que tendría sentido, por ejemplo, el controlar la salud de los deportistas. Ya sabemos que el deporte de rendimiento o el alto rendimiento no siempre va ligado a la salud, o de hecho pocas veces va ligado a la salud, pero tampoco quieres ver pues, a gente en el Tour de Francia muriendo en directo porque les explota el Me corazón, ¿no? gusta Entonces, mucho ese punto, mm, mucho ese punto, porque al final estás diciendo, wow, tío, es que a la gente le puede petar la patata si se pasa de sustancia. Lo que la gente no tiene en cuenta es que, como has dicho antes, hay mucho dinero detrás. O mm, sea, no se va a consentir que la sustancia, por ejemplo, que podría estar usando Cristiano, LeBron James, por ponerte un par de ejemplos, mm, eh, fuesen, digamos, lo suficiente como para gente que está produciendo muchísimos millones, mm, se le pasasen de la raya, ¿no? Es mm. como, estamos hablando de que skin in the game. Sí. Estamos hablando, una vez que pones el dinero en la mesa, Mm, quieres que el dinero te dé rentabilidad. mm. O sea, tú no le vas a dar a gente como Cristiano, o gente como LeBron, o gente que está a ciertos niveles, que no estamos diciendo que lo utilicen, ¿eh? Sí, sí, Que por no se supuesto. malinterprete, estamos haciendo supuestos de deportistas de élite, pero para que tengan una imagen mental más fácil. eh, pues estamos dando nombres concretos. Entonces, que este tipo de personas, que al final sabemos que tienen seguros médicos, gente que, por ejemplo,
en España tenemos gente que patrocina agencias de seguros como Sí. Case Seguros, Margasol, que Ujú. no estamos diciendo tampoco que Margasol utilice sustancias, eh, que parece que te aquí dando nombres aquí, a Dios y siniestro. Lo que quiero decir con esto es que hay empresas de seguros o Mm. empresas de cualquier cosa que están avaladas por estas personas. Entonces Sí. no se va a permitir que esas personas sufran un paro cardíaco de manera fácil, Sí. porque hay mucho dinero detrás. Sí, yo es que estoy de acuerdo con el tema de permitir el tema del dopaje y además creo que pondría en igualdad de condiciones a todos. En lugar de ahora estar favoreciendo a los que tienen los medios para hacer, pues eso, para saltarse las pruebas o para sobornar o lo que sea, estaríamos hablando de deporte justo, no donde el más pillo y el más rico puede saltarse pues eso, las reglas, sino que igualdad de condiciones. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que es el tema de cuidar de la salud de los deportistas, el tema de pues, regularizar todo, es complicado. Entonces, bueno, luego comentaba si el tema de experimentar en deportistas para luego llevarlo a la vida real, al tratar a otras personas, etcétera. Al fin y al cabo eso es más cuestión de la industria farmacéutica fuera de ahí, ¿no? Yo creo que el mundo del dopaje y del deporte da menos dinero que el tema de las farmacéuticas, etcétera. Entonces, bueno, al fin y al cabo creo que el experimentar en deportistas no es la forma más rentable para las farmacéuticas, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte quizá no, pero yo estoy de acuerdo en normalizar y legalizar el tema del dopaje, con controles, pero legalizarlo. Pues mira, ahora te quiero preguntar precisamente por eso, ¿no? Por farmacéuticas, por cómo se usan, por tanto el uso, Hmm. si puede ser algo positivo, y cuándo el uso es algo negativo. Sí. Y sobre todo, ahora si puedes, poner ejemplos de sustancias, sobre todo que son pues las más cotidianas, Hmm. las que tú consideras a tu criterio que son las que mejor funcionan, las que peor funcionan, y un Hmm. poquito que hables, si puedes, en este caso que te voy a dejar un poquito solo, Sí. que ya no es opinión, ya estamos con hechos Sí. de todo esto. Vale. Verás, con el tema, sobre todo, aquí cuando hablamos del rendimiento, como te he dicho, hay diferentes grupos de sustancias, pero las que más nos interesan son del grupo de las hormonas, y en concreto esteroides, que son hormonas derivadas de las hormonas sexuales. Bueno, nos da un poco igual la definición, ¿no? Pero es aquí donde tenemos las sustancias más interesantes y a su vez donde es más fácil establecer la diferencia entre un uso médico, un uso bueno para la salud y un abuso que sea problemático para la salud o potencialmente perjudicial. Entonces, aquí estaríamos hablando, quizá luego lo comentemos aparte, del tema de reemplazar hormonas que una persona ya no produce, por el tema que sea o que no ha producido nunca, el tema de la terapia de reemplazo de testosterona, por ejemplo, que es muy interesante. Y luego tenemos el tema del abuso. Entonces, todo lo que sea utilizar una sustancia por encima del límite fisiológico, en este caso, por ejemplo, testosterona. En cuanto tú usas testosterona, por ejemplo, al doble de lo que tendría una persona normal, se produce un aumento del rendimiento, un aumento de la masa muscular dramáticos. Estas sustancias funcionan muy bien. Eso es lo que tienen, que es que funcionan muy, muy bien, como casi todos los fármacos. Entonces, la proporción entre dosis y respuesta o dosis y efectos positivos o mejora del rendimiento es muy grande. Pero claro, cuando tú superas ese umbral fisiológico de los niveles que serían normales en una persona, pasas a tener efectos secundarios y cuanta mayor es la dosis, mayores son los efectos secundarios. No siempre son efectos secundarios a corto plazo, que son los menos importantes para la salud. Por ejemplo, nadie se va a morir por tener un acné, o por tener una ginecomastia, o por tener más vello corporal. Pero lo que ocurre en segundo plano y que quizá no estamos viendo, por ejemplo, es el daño renal o el daño cardíaco o el daño, por ejemplo, a nivel de toxicidad a nivel mental. Que se ha visto que el tema de los andrógenos, las hormonas anabólicas androgénicas, que son los esteroides, producen quizá, posiblemente o potencialmente efectos negativos a nivel cerebral que pueden aumentar el riesgo de demencias, el riesgo de Alzheimer, etcétera. Entonces, hay una barrera entre lo que es el uso terapéutico positivo para la salud que cuando la superamos para mejorar el rendimiento, pues podemos esperar efectos secundarios y efectos perjudiciales para la salud. Entonces, estás, más o menos, estoy intuyendo o estás insinuando que hay ciertos rangos donde es seguro. Sí, sí, efectivamente. Pero eso rompe un poco con lo que todos hemos entendido Sí, de ese tipo de sustancias. O sea, sí, como que es seguro. sí. Esto es lo que te comentaba. Dentro del umbral de lo que es natural o fisiológico, por ejemplo, si una persona, digamos, en una analítica de sangre, ¿no? Los valores de testosterona son entre 200 y 1000. Y eso es lo normal. Tú, si usas testosterona exógena, testosterona en un vial, ¿no? Testosterona, el fármaco que se saca de las farmacias, y te lo administras porque tienes una necesidad,
y llegas a ese rango superior, a los 1000, por ejemplo, mientras tú te mantengas ahí más o menos, no vas a tener efectos secundarios. Es decir, son sustancias que mientras hagas un uso responsable y médico correctamente desde el punto de vista de la medicina, no tiene efectos secundarios. El problema es cuando se produce un abuso por encima de ahí. Espérate, porque esto para mí es súper interesante, tío. O sea, estás más o menos, no sé si es algo que puedes ahora mismo respaldar o hay estudios que dicen que Sí, si tú puedes tomar ciertas sustancias y no tener efectos secundarios, sí, siempre han garantizado y demás. sí. La cuestión es que, claro, cuando tú usas esas sustancias hasta un nivel, Ujú. digamos, fisiológicamente aceptable, el aumento de rendimiento no va a ser grande. Entonces, cuando entramos en niveles que producen un aumento dramático de la masa muscular, del rendimiento, etcétera, es cuando estamos en rangos suprafisiológicos, por encima de lo fisiológico, por encima de lo natural. Entonces, claro, siempre que usemos estas sustancias para mejorar nuestra masa muscular o rendimiento de forma notable, vamos a estar en ese terreno donde ya sí hay efectos secundarios. Wow. Pues tío, eso sinceramente es algo que es muy rompedor, porque algo que es un poco, pues creo que disclaimer o que rechaza mucho el público, ¿no? Mm, Porque yo me acuerdo cuando iba al gimnasio, que a lo mejor empezaba a tomar batidos de proteína mm, y, y me daba miedo. mm. O sea, me daba miedo tomar batidos de proteína porque pensaba que eso es, imagínate, se me iba a caer el pelo, como que te voy a contar a ti, ¿no? Esas Sí, cosas que te el dice, hígado, el todo, hígado se me va a ¿no? romper el hígado, ¿no? Sí, Ese sí, tipo de sí. historias. Luego ya, pues evidentemente, profundizas, Mm, porque al final lo bueno que tiene esto es que hacerle caso a tu madre, que es una persona que no tiene ni idea de batidos de proteína, ni de proteína en sí, 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 pues sí. no tiene mucho sentido, Mm, pero poco a poco te informas y rompes un poco con esos mitos. sí, Pero a mí, esto que tú me estás diciendo, que hay un punto en el que no es insano, sí. al igual que puede ser, por ejemplo, tomar un batido, Ujú. me rompe los esquemas, tío, sinceramente. Sí, a ver, yo es que yo tengo una visión particular del uso de estas sustancias. Y es que habitualmente cuando, en el mundo del culturismo, yo estoy dentro del mundo del culturismo, pero como aficionado, pero digamos que mi interés por el uso de estas sustancias viene de otro punto, que es el de el transhumanismo o el mejorar las capacidades o el potencial del ser humano. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa más, no el tema de estar muy grande o musculado con mucha fuerza, que también, sino del uso de estas sustancias para mejorar la calidad de vida, para mejorar el rendimiento a niveles normales, no a niveles de superhombre, ¿no? Entonces, en este contexto, todo el uso de... Pero tú estás enfocándote en tu caso a nivel de superhombre, porque, tío, Sí, o sea, tú estás en sí, 113 kilos. yo particularmente sí, Vale, vale. particularmente sí, pero mi interés vino de otro sitio, ¿no? Y es que, por ejemplo, todo este tipo de sustancias no tienen que ser... La testosterona, por ejemplo, es un esteroide. Es un esteroide que usa la gente en el gimnasio para ponerse fuerte. La testosterona es una hormona presente naturalmente en todos los hombres y en las mujeres también. Hay otras sustancias, otras hormonas derivadas de la testosterona. A lo mejor la gente ha oído hablar de la nandrolona o el winstrol, ¿no? Que es Ujú. el nombre comercial de una hormona que se llama estanozolol. Todas estas sustancias provienen o derivan de la estructura básica de la testosterona. Entonces, todas ellas están modificadas para que tengan unos efectos un poco diferentes de la propia testosterona en sí. Entonces, algunos por ejemplo, no se convierten en estrógenos como sí hace la testosterona, otros se unen con más afinidad hacia los receptores de los músculos y por tanto producen menos efectos secundarios a nivel general en el cuerpo, pero más aumento de masa muscular, etcétera. Entonces, estas sustancias tienen aplicaciones médicas y aplicaciones deportivas que dentro de un uso responsable y a dosis bajas pueden aumentar la calidad de vida, el rendimiento, etcétera. Y por ejemplo, yo siempre he defendido el uso de estas sustancias en gente mayor, en gente que ha perdido masa muscular, en gente que ha perdido movilidad. Cuando una persona mayor se queda en cama por una enfermedad, se queda convaleciente, se parte una cadera, etcétera, esa persona ya de 80 años o de 70 años es irrecuperable. Eso es una sentencia de muerte para una persona. Entonces, la única forma de recuperar a una persona que lleva en cama a lo mejor un mes en un hospital, que tiene 80 años de edad, la única forma de hacer que esa persona pueda volver a andar, a recuperar su vitalidad, su fuerza, su energía, es mediante el uso de estas sustancias. Y para este fin funcionan extremadamente bien, porque aumentan la masa muscular sin moverse, sin ejercitarse, aumentan la fuerza sin moverse, sin ejercitarse. Es lo único que puede conseguir este tipo de cosas. Aumenta la asimilación de nutrientes. Entonces, una persona que está en un escenario, por ejemplo, una persona de 80 años que se ha roto la cadera, habitualmente eso viene acompañado de falta de apetito, no comen, dieta baja en proteínas, comen muy pocas proteínas, no se mueven, no tienen fuerza. Tú a esta persona le administras un tratamiento con esteroides
y automáticamente mejora. Y no hay ningún otro protocolo que funcione para hacer esto, porque esa persona no puede andar, en el hospital las dietas habitualmente son muy pobres, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. totalmente. Pues macho, mira, yo te pregunto esto y al final, bueno, pues mis padres hoy por hoy gozan de buena salud Mm, y ojalá siga así mucho tiempo. Lo único que a mí me gustaría profundizar un poquito en ese tema sí, porque, quiero decir, yo escucho muchas veces, ¿no? A gente mayor. Hoy por hoy me siento muy afortunado de que mis abuelos están vivos todavía y me visitarles con frecuencia. Lo único que son personas que ya no tienen pues ganas de moverse, no tienen ganas de hacer sí. nada. Evidentemente esto es porque su nivel hormonal pues Mm, tiene que estar rozando pues un poco lo que es el límite, por sí, decirlo de sí, una sí, manera. están prácticamente a cero probablemente. Y podría ser interesante para gente ya a esos niveles, ¿no? Sí. Un tipo de consumo, tío, de fármacos. Porque mi abuelo, tío, de verdad, toma mogollón de pastillas. Ujú, Mogollón, sí, mogollón y mogollón. Y sé que son fármacos. sí. ¿No podría ser cambiar ese tipo de pastillas por otro tipo de pastillas? Pues estás preguntando a una persona que cree firmemente en eso, pero rotundamente además. Una persona que sea mayor va a tener los niveles de testosterona por los suelos. Esto va a estar asociado, o sea, igual que es peligroso excederse con la testosterona, tener unos niveles peligrosamente bajos también es malo para la salud. Sí, pues Entonces, sarcopenia, o sea, problemas un así. montón de problemas, efectivamente. Incluso no solo a nivel físico, sino depresiones, falta de motivación en general por vivir. Tú a esa persona le administras una terapia de reemplazo de testosterona, le pones su testosterona en niveles saludables, que eso significa ponerle en niveles que no perjudican su salud, que no le ponen en riesgo. Es decir, a un abuelo no le puedes poner el ciclo de un atleta de gimnasio. Pero si hablamos de una dosis farmacológicamente que tenga sentido, vamos a devolverle vitalidad, ganas de vivir, apetito, ganas de moverse. Y luego hay otras sustancias de este mismo grupo, como te decía, pues nandrolona, oxandrolona, una serie de sustancias que se han estudiado expresamente para recuperación de masa muscular, recuperación de lesiones, incluso para tema dolores. Todo ese tipo de sustancias mejorarían radicalmente la calidad de vida de una persona y no serían, digamos, los culpables o no acelerarían o no aumentarían su riesgo de mortalidad. Estas personas ya van a morir por otros motivos, por problemas cardíacos, en general porque envejecer es un problema, es una enfermedad en sí mismo y estas personas al final terminarán muriendo de salud. Pero si podemos acompañarles y mejorarles la salud mientras ocurre eso, es decir, esos últimos 10 o 15 años de su vida, para mí tiene todo el sentido del mundo usar este tipo de sustancias en esas personas. Wow, tiene mucho sentido, tío, lo que estás diciendo y de verdad que vuelvo a mandar el disclaimer de que no quiero que Sí, nadie se ponga aquí ahora mismo a hacer el chiflado. tengo que decir que por desgracia, en España y en otros muchos países también, a nivel médico los esteroides están muy mal vistos y esta aplicación del uso de esteroides para personas que están desvalidas, que están como muy mayores, etcétera, no es común. Es muy infrecuente, pero son fármacos que funcionan excelentemente para eso. Y si alguien tiene a sus mayores en esa situación, les recomiendo que investiguen, que busquen estudios y que planteen a su médico si es una opción el tratarle con este tipo de sustancias. Ya luego, según el médico y su flexibilidad, le dirá que sí o le dirá que no. Pero claro, tenemos una medicina que sirve muy bien para cuestiones técnicas, es decir, la cirugía está súper avanzada. Puedes coger a un tío, quitarle su corazón y ponerle otro y que funcione. Pero el tema de la medicina para la calidad de vida es pésimo. Sí, sí, Es, es lo peor toda la ahora mismo. medicina está orientada a solucionar y poner parches a problemas. Sí, está enfocada a la supervivencia. Exacto, pero no a cómo sobrevivimos, Y no a eso, la calidad de esa supervivencia. total, macho. Mira, de hecho, ahora, perdóname, es que me has tocado una Sí, parte sí, por supuesto. que me, me resuena mucho, tío. Mira, yo hace nada tuve un accidente súper grave, tío. Mm, Y yo llegué a la conclusión de que la sanidad pública no iba a permitir que yo muriese. sí, O sea, la sanidad pública iba a hacer lo posible para que yo sobreviviese. sí, sí. Morirte Es, no te vas a morir, eso, pero... exactamente, pero eso sí, la calidad de mi vida Ujú, iba a ser una puta mierda. Y te lo digo que me iban a dejar por un tubo para, para mear por aquí, tío. Eso sí, no sé si ves la cicatriz, sí, 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 pero yo meaba por aquí, tío. claro, Y ya está. O sea, la sanidad se va a encargar de que tú sobrevivas, sí, pero no te va a dar una calidad de vida. exacto. Entonces, por eso este tipo de mensajes a mí me resuena mucho, tío. Mm. Y sobre todo es que tenemos como asimilado que la vejez siempre tiene que ir acompañada de una pérdida de calidad de vida, que es normal que un viejo esté en un sofá sin moverse en todo el día.
Eso no es lo normal. Y sobre todo, no es lo normal hoy en Es día lo que normal, tenemos la pero es lo tecnología. normal, pero no debería ser Claro, normalizado. exacto, exacto. Estadísticamente es lo común, pero no es normal que una persona con 80 años, con la tecnología médica que tenemos hoy en día, que en este caso estoy hablando de las hormonas, hormonas androgénicas, hormonas anabólicas, tenemos ese recurso para evitar que eso ocurra. Entonces, bueno, espero que en algún momento, algún día, los médicos caigan en que esto puede ser un tratamiento eficaz. Y es más, antes de recurrir a ese tipo de sustancias, quiero poner un ejemplo. En mi familia había una persona muy mayor, Ujú. muy mayor, cerca de pasados los 90 años, que el tío todos los días hacía 40 kilómetros de bici, Mm. hacía no la bandera, pero casi, Sí. ¿vale? O sea, un tío súper en forma, súper atlético, te estoy diciendo, con 90 años. Mm. Y se murió porque se le murió la mujer, Mm. como que perdió de ser las ganas de vivir Sí. y se murió. Sí. Dejó de hacer deporte y en cosa de 6 meses Mm. hizo ¡pum! Sí. Y fue a la hora de perder esa actividad física, ese movimiento. Exacto. No sé si lo has visto. Yo lo he vivido ya alguna que otra vez. Cuando, bueno, las hospitalizaciones en general son letales para la gente. Y para Total. una persona mayor, es decir, una persona mayor entra a un hospital y aunque lo que ella tenga no sea un motivo real para morirse, solo por estar ahí ingresado durante X tiempo, sin moverse, etcétera, eso casi siempre, o en muchos casos, termina muriendo en el hospital. Una persona entra a un hospital sin estar muriéndose y termina muriéndose allí, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, yo lo he vivido recientemente con mi abuela, que entró por una caída y de ahí salió una persona distinta que murió en cuestión de una semana y media. Ya ves. Y entró estando bien, se valía por sí misma, etcétera. Entonces, los hospitales son un sitio, pues bueno, que cuanto menos visitemos mejor, ¿no? Pero dentro de eso, una persona que está en un hospital se le pueden aplicar ciertas cosas, ciertos tratamientos para intentar que no ocurran ese tipo de cosas. Por ejemplo, que no entre al hospital una persona que se valía por sí misma y que salga una persona que ya necesita asistencia para absolutamente todo, porque no tiene sentido, ¿no? Es decir, una persona que de pronto andaba tal a tal, se cae, se parte una cadera y a partir de ahí los años que le faltan de vida vas a pasárselos sentada porque ya no se puede valer por sí misma. Pues sí, tío. Y mira, hay un punto que me gustaría haber sacado antes, porque al final me he puesto a hablar de esos temas que me resuenan un montón, Sí. y es el tema femenino. Ujú. El tema femenino, que es algo que pues, sé que a las oyentes del programa pues les va a interesar un montón, Mm. y no te he preguntado porque al final parece que esto es estamos hablando mucho de testosterona, y Sí, estamos hablando sí, de, sí. de machorros, ¿no? Ganar fuerza, no sé qué, tal, que Mm. sé que a las mujeres también les encanta, y sobre todo a las mujeres también les encanta mejor el rendimiento, les encanta la salud, Mm. y no puede ser que como que las mujeres estén un poco fuera de este mundo, o también hay sustancias para que las mujeres se vean más femeninas o se vean más sexys o todo Mm. ese tipo de cosas, como parece que solo sé los chicos. Bueno, veamos. Como esto no es estas sustancias hay que entender que han sido desarrolladas por las farmacéuticas para atender a unas cuestiones de salud. Es decir, se han creado los esteroides anabolizantes para solucionar problemas de caquexia, de pérdida de masa muscular, de regeneración de lesiones, quemaduras graves, etcétera, ¿no? Una serie de cosas, anemias. Entonces, lo que se pretendía con estas sustancias es lograr unos efectos fisiológicos, solucionar una cosa gorda. No era tanto una cuestión de vanidad y de estética. Entonces, el problema que tenemos con las mujeres y la mayoría de sustancias dopantes, cuando hablamos de sustancias dopantes hablamos de los esteroides, es que los esteroides son hormonas androgénicas andromasculinas, ¿vale? Derivan de la testosterona o incluso la testosterona también es una de esas sustancias. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando una mujer hace uso de estas sustancias, suele tener efectos virilizantes. Es decir, igual que la testosterona es la hormona encargada de dar los rasgos masculinos a los hombres, cuando a una mujer se le aplica testosterona u otras hormonas derivadas de estructura similar, producen o sufre efectos de virilización. En este caso, aumento del vello corporal, agravamiento de la voz, incluso hipertrofia del clítoris, porque el clítoris no deja de ser un órgano análogo al pene. Entonces, sufre el mismo desarrollo que un adolescente cuando aumenta sus niveles de testosterona. Se desarrolla el pene, pues en una mujer igual. Tú le aplicas testosterona y ese clítoris crece, ¿no? Entonces, dentro de las sustancias habituales para la mejora del rendimiento, fuerza, estética, todas tienen una serie de efectos
negativos en las mujeres que no tienen los hombres, porque un hombre hacerse más masculino casi nunca es negativo, salvo por el problema de alopecia o este tipo de cuestiones, pero que son un poco superficiales. Pero que una mujer se le agrave la voz, le salga barba, etcétera, pues es un poco más incómodo, ¿no? Entonces, el tema del dopaje para mujeres no está muy explorado porque el tema de dopaje para hombres nunca fue pensado así. Es decir, las sustancias que usamos los hombres para doparnos nunca fueron pensadas para doparnos, para mejorar el rendimiento, para hacer trampas, ¿no? Entonces, las mujeres usan estas sustancias y ellas tienen efectos negativos, los hombres no, por suerte, porque derivan de la testosterona. Muy interesante y muy aclaratorio, que creo que era importante, porque me da que, aunque estamos haciendo disclaimer, va a haber personas que... Sí, por eso siempre si veis a gente, a chicas del mundillo fitness, siempre escucharéis que tienen la voz más grave, los rasgos un poco más endurecidos, más masculinos, es por estos efectos secundarios. Sí, algo más angulosos, ¿no? Claro, sí. Pues te quiero preguntar, tío, un poco por cómo ves tú este mundo de aquí a 10 años. ¿Cómo ves el mundo este de los anabolizantes del futuro? Bueno, como te decía, los esteroides nunca han sido fabricados para culturistas y para su uso en el deporte. Son fármacos que de por sí, pues de rebote, funcionaban muy bien para esto. Entonces, partiendo de esa base, hacia el mundo del culturismo no podemos esperar que haya grandes inversiones en sustancias que generan masa muscular. En la medicina ahora están orientando los esfuerzos hacia los SARMs, que son sustancias que interactúan con el receptor androgénico, ese mismo receptor al que se unían estas hormonas androgénicas, la testosterona y otros esteroides, pero que no se unen a otros receptores androgénicos del cuerpo. Es decir, tú en todo el cuerpo tienes receptores androgénicos. Los tienes en el músculo, que es donde nos interesa, porque activan esa síntesis proteica, ese aumento de la masa muscular. Y los tienes también, por ejemplo, en el cuero cabelludo, en el cerebro, en un montón de órganos, en el corazón. Ahí no quieres que se unan esas hormonas, porque causan otros efectos secundarios. Tú quieres que todas se unan a los músculos, concretamente, que produzcan ahí sus efectos. Entonces, los SARMs son sustancias que se unen selectivamente a receptores andrógenos de ciertos sitios, en este caso en el músculo. Entonces, la industria farmacéutica lo que está haciendo es intentar crear sustancias que activan ese anabolismo solo en el músculo y no se unen a los receptores de otros sitios en el cuerpo. Entonces, el dopaje a nivel de calle, a nivel de gimnasia, a nivel de gente sin recursos, pues va a seguir siendo lo de siempre. Los esteroides y ahora los SARMs, que son esta nueva como segunda generación, que de momento todavía siguen un poco en pañales y siguen teniendo los mismos efectos secundarios que los esteroides normales, ¿sabes? Entonces, a ese nivel, yo creo que el tema del dopaje en el deporte va a seguir siendo un poco rudimentario, salvo en terapias génicas, ¿no?, de alteración de los genes, como en China, ¿no?, estos programas de intentar crear superhombres que por nacimiento son superatletas. Y hablando, has dicho antes, estos efectos secundarios. Puedes dejar un poco, porque habrá personas que evidentemente lo tengan súper claro, porque sepan al final de a lo mejor otras cosas que has dicho, ¿no?, en otros sitios, pero para que no sepa qué efectos secundarios puede haber con el uso de fármacos, ¿podrías hablar rápidamente de la mayoría? Sí. Como te digo, siempre hablamos y generalizamos sobre los esteroides, pero pues qué sé yo, hay también estimulantes, el famoso clenbuterol, ¿no?, que tendría otros efectos, o la hormona del crecimiento, que tendría otros efectos, pero bueno, por concretar un poco las sustancias más habituales, que son los esteroides, a nivel inmediato, a corto plazo, esa alteración de los niveles hormonales suele causar, pues lo que te decía, pues acné, incremento del vello, pues a lo mejor retención de líquidos, cosas que no son demasiado peligrosas, ¿no? Aumento de la tensión arterial, que eso sí que hay que controlarlo más, pero a largo plazo estas sustancias tienen 3 órganos diana que son un poco complicados, ¿vale? Es decir, tú tienes un acné, pues no te pasa nada, pero si a largo plazo tienes un problema, por ejemplo, de pérdida de la función renal, que hemos visto con el abuso de esteroides y en la población culturista lo hemos visto mucho, el tema de remodelación cardíaca, el corazón se adapta de diferentes formas, hipertrofia del ventrículo izquierdo, etcétera. Y claro, el cerebro es el tercer órgano en el que causan estos efectos negativos. Como te decía, los esteroides androgénicos pueden ser, o hoy en día se consideran tóxicos a nivel del sistema nervioso, aumentando el riesgo de demencias, de Alzheimer. Entonces, los 3 órganos más delicados con el uso de sustancias son el corazón, los riñones y el cerebro, que son 3 órganos que una vez que los jodemos ya no los podemos recuperar. Entonces, muchas veces se habla, por ejemplo, del hígado. El hígado, en un momento concreto, en un ciclo, por ejemplo, esteroides orales, que son sustancias que son hepatotóxicas, tóxicas para el hígado, pues sí que se puede ver inflamado, se puede ver perjudicado, pero el hígado es un órgano que tiene mucha capacidad de recuperación. Entonces, tú cortas el ciclo y en unas semanas estará otra vez normal. Pero, como te decía, los 3 órganos delicados son el corazón, los riñones y el cerebro, que son
los órganos que a largo plazo con este abuso hay que vigilar más y seguramente la mayoría de culturistas terminen teniendo problemas y terminen cojeando de uno de estos tres. Pues muy interesante y sobre todo al final que quede claro que no todo es rosa Sí. y maravilloso. Mm. Así que, pues tío, pues para terminar me gustaría que si pudieras dejaras un mensaje, una idea para que las personas que estén aquí se quedasen con él y agradecerte este ratito, tío. Bueno, podría hacer lo que comentábamos de la reflexión de que realmente este tipo de sustancias, primero de todo, tienen un uso médico. Es decir, no son sustancias que no son drogas, no producen adicción a nivel en el sentido de como otras drogas recreativas, ¿no? Uno puede volverse adicto a la sensación, a un físico, pero en sí son hormonas, igual que son hormonas, por ejemplo, los anticonceptivos femeninos, o es hormona la insulina que usa un diabético, o la hormona de crecimiento, son hormonas que de por sí no son adictivas. Eso quiero dejarlo claro porque muchas veces se asocia el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento con ser un yonki, ser adicto, etcétera. No son sustancias que produzcan, digamos, Adicción mono. la pérdida de calidad de vida en el sentido de que una persona se vaya a arruinar por ellas o vaya a perder su trabajo, es decir, no van a producir una pérdida de rendimiento intelectual o como otras drogas clásicas, ¿no? Sí. Y por supuesto que son sustancias que están en un montón de ámbitos de la vida. Al final no hemos comentado mucho el tema, pues el tema de, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, en el mundo de otros deportes. Son herramientas que quizá mucha más gente de la que pensamos utiliza. Y mucha gente no se le nota y no lo pensaríamos nunca, pero utiliza. Tú si vas a un gimnasio normal, mucha gente hace uso de estas sustancias y tú nunca lo adivinarías. Y lo que hemos dicho también en el mundo del cine. O sea, tú dirías, por ejemplo, que Brad Pitt en Troya o, por ejemplo, Aquaman o estas figuras, ¿no? Que ves a veces súper rajadas, súper definidas, Sí. que dices tú, por ejemplo, la gente de 300, ¿no? O Sí, sea, que ves, sí. esta gente ha podido utilizar sustancias o tener un equipo de médicos detrás que se lo ayudase. O... Por supuesto, siempre con entrenadores personales, etcétera. Porque hay que entender una cosa, y es que una persona normal, para tener el físico de Brad Pitt en Troya o de Aquaman o lo que sea, una persona natural tendría que dedicarse toda su vida y tener un régimen de entrenamiento y nutrición muy estricto. Es decir, mantener esos físicos, para una persona normal, a pie de calle, exige un sacrificio durante todo el año. Sí, durante todo el año y a largo plazo. Entonces, estas personas son actores profesionales que se dedican a prepararse para un papel. No están todo el año preparándose, o no viven 5 años para pasar en una película que va a durar 4 meses de rodaje. Entonces, estas personas hacen un uso de estas herramientas para un momento puntual, en un momento concreto, asesorados por médicos, etcétera. Pero bueno, que quede clara una cosa. Los asesores personales y los entrenadores personales de estos actores de Hollywood, etcétera, no tienen unos protocolos súper avanzados o súper complejos. De hecho, muchas veces, muchos de ellos simplemente son los típicos bros de gimnasio, no de toda la vida, ciclado, un preparador, y les ponen un protocolo cualquiera. Quiero decir que Brad Pitt seguramente no se ha preparado con un protocolo de química súper avanzado, sino con lo básico que usa el ciclado del gimnasio de abajo, ¿sabes? Entonces, sí, sin duda, sí que es una herramienta que usan, pues no te diré todos, pero casi todos los actores que se preparan para un papel concreto. Porque, piénsalo de otra forma, ¿no sería una tontería que un actor no usase estas herramientas y dejase que la competencia le ganase? Es decir, si tú estás preparándote, compites contra otro para prepararte para un papel, no vas a andarte diciendo, no, yo quiero ser natural, me voy a preparar un año a arroz y pollo para hacer este papel. No, pues dame dos meses de preparación con química, con sustancias, y ya está. Me preparo para el papel y quedo mejor que uno natural. Sí, porque nadie está diciendo que gente como Dwayne Johnson sea natural, ¿no? Claro. Y otra cosa que también, que tampoco hemos comentado, perdona que me salte, es Sí. la cantidad de gente que también lo utiliza para carreras populares, oposiciones. Exacto. Porque en Exacto. oposiciones, tío, en bombero concretamente, hay marcas de campeonato de España. Sí, el tema de las marcas de carrera y las marcas de 1000 metros y 3000 y tal, eso es una barbaridad, sí. Claro, que como no hay controles, por ejemplo, en esas oposiciones, sí. en esas carreras populares,
vemos marcas que son una auténtica locura. De hecho, alguna vez hemos visto cosas graciosas, como por ejemplo que anuncien que van a hacer test antidopaje en una carrera popular, y hemos visto auténticas desbandadas de atletas. Esto es cierto, igual que en algún campeonato de culturismo hace un par de años o 3, en Sí, el el País campeonato del Vasco. País Vasco, sí, anunciaron que iban a hacer un control antidopaje en una federación que habitualmente no hace controles, y quedaron, pues no sé, de varias decenas quedaron a lo mejor 5 o 6 o 10 atletas, ¿no? El resto se fueron corriendo todos, sí, sí, sí. Pero en carreras, y de hecho, a mí que hago este tipo de contenido, el tema de gente que se prepara para oposiciones, vamos, me hacen muchas consultas. Yo no hago asesoramientos a nivel personal, pero me viene mucha gente a preguntar cómo puedo. Entonces, policías, bomberos, sí que para preparar estas pruebas hacen uso de estas sustancias, sí, sí. Es algo muy común. Y es común y bueno, la verdad que me gustaría, si alguien no se ha quedado con el mensaje que he intentado transmitir y que, pues Alfredo, la verdad que me ha echado una mano brutal, es el hecho de no juzgar Ujú, a algo que seguramente tu colega, el primo de no sé quién y un montón de gente que tienes alrededor está usando ujú. y que cuando vemos por la tele pues aplaudimos, ¿no? A Aquaman, a todo este tipo de Sí, cosas sí, sí, sí. y luego criticamos al de Ujú. al lado, ¿no? Sí. Y por otro lado, también quiero decir una cosa, ¿eh? Si algo no me gusta a mí de este tipo de sustancias, es el que no lo dice. Mm. Por ejemplo, este tipo de cosas de personas que a lo mejor tienen códigos de descuento en redes sociales Sí. y estoy así porque tomo esta marca de suplementación o estoy así porque Ahí, estoy sí. así porque tomo esto, ¿no? Lo que comentamos, ahí quizás sí que es trampa, ¿no? La Eso gente sí que es cuando dice trampa. es trampa, porque si tú estás compitiendo en un entorno donde, digamos, tú dices, te vendes como natural y haces uso de sustancias, efectivamente estás vendiendo una imagen que no es, y estás compitiendo, pues, competencia desleal contra otros de tu sector, ¿no? Exactamente. Es Mm. que creo que eso al final es lo que realmente hace daño porque es el, el mentir. O sea, ya Sí, no estás diciendo realmente... em, es que lo peor es como dicen, no, estoy así de fuerte porque entreno muy duro y como muy claro. bien y tomo esta suplementación. Mm. Tío, escúchame, Sí, 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 sí. que te siguen un montón de gente. Mm. Y ya no voy a entrar en la frustración. Mm. Entro un poco en los valores que estás transmitiendo. Quiero decir, oye, mira, a mí, por ejemplo, lo que tú haces me mola un montón porque tú, al final, lo que dices es, mira, yo consumo esto Mm. y hago esto, ¿entiendes? Y, y eso creo que al final es lo que te honra y luego que personalmente he preferido traerte a ti porque es súper claro, ¿no? Igual que tengo, y eso que tengo un montón de amigos pues Mm. que consumen y que hablan de esto, que a lo mejor también podían hablar, aunque evidentemente no tanto como tú. Y lo que no me gusta es eso, ¿no? Esa dificultad que tienes un poco para comentar algo que pasa todos los días, pero como te van a juzgar, como te van a Claro, señalar, claro, es que pues está, no lo está visto, cuentas. está visto muy mal, pero bueno, como comentábamos antes con el tema de Armstrong, ¿no? Que Ujú. realmente parece que ahora se le quita todo el mérito cuando da positivo, y el pobre estaba compitiendo en igualdad de condiciones con todos los demás. Exacto. Entonces, claro, ¿el qué hace? Tira de la manta y dice, todos han dopado. Al final salieron otros de su generación, más o menos, no sé mucho de ciclismo, pero Jan Ulrich y esta gente, que Ujú. también era más o menos de esa generación, al final salieron y tiraron de la manta y dijeron, no, que aquí todo el mundo iba hasta arriba, pero no ya solo porque quieran ganar, es que por las condiciones actuales de competición en el propio Tour de Francia, es una competición pensada para que una persona fisiológicamente normal no pueda sobrevivirla. Es decir, estamos hablando de día tras día, 250 etapas, kilómetros. exacto, unas barbaridades, unas subidas a unos puertos increíbles, y al día siguiente te tienes que subir otro puerto igual. Entonces, estamos hablando de que una persona normal, o bien entrenada, etcétera, no podría sobrevivir y menos a esos ritmos. Entonces, estamos haciendo como unas cosas contradictorias. Primero, ponerles un nivel de exigencia brutal, exigirles un espectáculo brutal, y luego, por el otro lado, ponerles piedras y hacerles test y tenerles, pues en ese sentido, un poco puteados, ¿no? Y cogidos por los huevos, porque claro, el pobre no sabe qué hacer. Y además tú sabes que ahí o pasas por el aro o hay otros 5 detrás esperando para entrar al equipo que están dispuestos a hacer lo que sea. Porque Claro, hay pues, mucho dinero puesto y ahí su encima de la sueño al mesa. final es, si te gusta la Claro, bicicleta, ¿qué vas a hacer? claro, claro, claro. Entonces se produce una situación, pues eso, muy injusta. Y la gente tiene que entender que si ha dado positivo uno, no es porque ese sea un tramposo, es porque está intentando jugar con las mismas reglas que los demás. Totalmente, tío. Y mira, yo sinceramente me podía pasar la tarde hablando de estas cosas y debatir y tal, pero si al final al final te vas a quedar con el 20% de lo que escuches, Mm. un mensaje que quiero dejar yo es,
no juzguemos a la gente, vamos a intentar abrir los ojos y valorar las cosas con una perspectiva más amplia y sobre todo pues vamos a ver si esto pues llega un poco a las calles, no por el hecho de que todo el mundo tenga que ir súper ciclado, que no está, de verdad que no es Mm. eso, es de una herramienta que puede mejorar la vida de personas que hoy están muy jodidas, Mm. pues llegue a las personas adecuadas. Sí, y bueno, y el que lo quiera hacer por simple estética o simple, pues bueno, pues Vanidad. sí, por vanidad, que tampoco es que sea algo incorrecto, igual que el que se maquilla o el que se viste bien o el que se hace cualquier tratamiento estético. Es decir, no, es estamos en un año, en un siglo en el cual ya es un poco absurdo juzgar a la gente por este tipo de decisiones a nivel personal, ¿no? Totalmente, y por eso también hay personas que se cambian de sexo y nadie las juzga, bueno, o al Bueno, por menos, desgracia sí que se juzga pues, muchísimo, pero es algo que es totalmente absurdo. exactamente. Mm. Así que, bueno, pues creo que con esto hemos dado un poco de qué hablar a la gente y Sí, sobre todo espero que de pensar. de Así que pensar, espero que sobre todo de pensar, sí. me encantaría que si estás escuchando esto, lo compartieras por tus redes sociales, nos mencionaras, dejaras tu opinión y si te hemos hecho pensar o te hemos hecho reflexionar o compartes algo con nosotros, o si nos quieres poner verdes y decir que somos unos insensibles, unos insensatos por fomentar todo esto, también te lo agradecemos porque que hablen de ti aunque sea mal. Eso es. Un abrazo y muchas gracias por este rato, A tío. ti, hasta luego.